¿Qué tal? ¿Cómo está? Me alegra encontrarme nuevamente con usted. El otro día estaba conversando con un amigo sobre esta situación mundial que a todos nos preocupa y él me dijo una frase: el Señor está al otro lado. Me quedé pensando en eso y luego fui al Evangelio de Juan, el capítulo 6, el versículo 25, y encontré esto. Hallándole al otro lado del mar, le dijeron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Es interesante esta frase porque justamente plantea el hecho de que el Señor ya estaba al otro lado, había llegado con anticipación a aquellos que le estaban preguntando. Al revisar todo el contexto, hay historias muy interesantes, descubrí 3 verdades que pueden animarnos. La primera verdad: el Señor está al otro lado cuando estamos en tormenta. En el Evangelio de Juan, capítulo 6, versículos 16 al 20, leemos: Al anochecer descendieron sus discípulos al mar, y entrando en una barca iban cruzando el mar hacia Capernaum. Estaba ya oscuro y Jesús no había venido a ellos, y se levantaba el mar con un gran viento que soplaba. Cuando habían remado como 25 o 30 estadios, vieron a Jesús que andaba sobre el mar y se acercaba a la barca y tuvieron miedo. La historia es esta. El Señor había estado con sus discípulos, pasaron varias cosas allí. Final del día, los discípulos se suben a la barca porque querían ir todos al otro lado, pero el Señor Jesús se queda y los discípulos se van en la barca. Ya de noche, en medio del mar, se levanta una gran tormenta, viento que arreciaba, seguramente la barca se movía de un lado a otro, los discípulos estaban solos, se esforzaban remando, luchando contra las olas y contra el viento, y se llenaron de temor, tuvieron miedo en medio de esas circunstancias. Pero es allí, cuando están pasando por toda esa tormenta, que de pronto ven al Señor que se acerca a la barca. Cuando leemos en otro de los evangelios que relata este mismo hecho, dice que en realidad el Señor ya se había adelantado. Es decir, que la idea es que de allá regresa para ayudarles. Ellos estaban llenos de miedo y el versículo 20 dice que Él les dijo: yo soy, no temáis. ¿Sabe qué? No cabe duda que estamos viviendo tiempos muy complicados. Estamos en medio de una tormenta que no sabemos cómo va a terminar. Hay tremendos dramas que están viviendo personas, familias. Recordaba la noticia de aquella persona que, habiendo sido contagiada y habiéndosele descubierto que estaba con coronavirus, no podía ingresar al hospital porque la gente se lo impedía. O aquella otra familia que andaba con su muerto de aquí para allá y no le permitían sepultarlo. O de los familiares que se sienten acosados por los vecinos que vienen a molestarles porque saben que allí tuvieron un enfermo con coronavirus. En fin, hay enormes dramas familiares. Personas que tienen a seres queridos que están trabajando en el sistema de salud, médicos, paramédicos, tratando de ayudar a los demás y que están preocupados si no se contagian y si no traen enfermedades a la casa. Policías tratando de hacer lo suyo, periodistas también, en fin. Sin lugar a dudas estamos en medio de una enorme tormenta. Hay tremendos dramas familiares, pero en medio de esas circunstancias es reconfortante saber que aunque nosotros no sabemos cómo va a terminar la tormenta, ya el Señor está al otro lado. Ya el Señor ha vencido la tormenta. Ya el Señor tiene respuestas. Ya el Señor sabe cuál es el desenlace de esta historia. Y Él nos dice: no temáis. Una segunda verdad es que el Señor está al otro lado cuando necesitamos provisión. En el Evangelio de Juan, capítulo 6, versículos 22 al 26, leemos: El día siguiente, la gente que estaba al otro lado del mar vio que no había habido allí más que una sola barca,
y que Jesús no había entrado en ella con sus discípulos, sino que éstos se habían ido solos. Pero otras barcas habían arribado de Tiberias, junto al lugar donde habían comido el pan después de haber dado gracias al Señor. Cuando vio pues la gente que Jesús no estaba allí ni sus discípulos, entraron en las barcas y fueron a Capernaum buscando a Jesús. Y hallándole al otro lado del mar le dijeron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondió Jesús y les dijo: de cierto os digo que me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Claro, el día anterior se había producido ese milagro de la alimentación de las 5,000 personas. La historia está entre los versículos 5 al 13 de este mismo Evangelio de Juan, capítulo 6. Y bueno, estos habían participado de ello, su necesidad de provisión había sido satisfecha el día anterior, y ahora llegan, encuentran que Jesús se ha anticipado a ellos, le preguntan cuándo ha llegado y él les dice: bueno, y ustedes no están viniendo por las señales que han visto, sino están viniendo por sus necesidades, porque necesitan alimentarse. Yo no veo que el Señor está de alguna manera regañando por venir a buscar satisfacción de sus necesidades de alimento. Pero les está diciendo: aquí estoy. Y así como lo hice ayer, hoy día otra vez puedo proveer para sus necesidades. Todos sabemos que esta situación traerá consecuencias económicas. Podemos leer en los periódicos las caídas de las bolsas, los cierres de las empresas, el impacto económico que esto tendrá en nuestra propia realidad. Seguramente estamos considerando para cuánto más nos alcanzan nuestros ahorros, ¿verdad? La preocupación de aquellos que trabajan y viven al día, pero no solo ellos, también aquellos que tienen inversión, aquellos que tienen empresa. ¿Cómo van a pagar ante las exigencias del gobierno? ¿Cómo van a pagar a sus empleados? ¿Cómo saldremos de esta situación? Pero el Señor ya está al otro lado. Así como Él fue capaz de proveer para la alimentación de aquellas personas y estaba listo para volverlo a hacer una vez más, Él está listo para ayudarnos. Él está listo para proveer nuestra necesidad. Él está al otro lado. En tercer lugar, el Señor está al otro lado cuando tenemos necesidad espiritual. Versículo 27 hasta el 29 dice: trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a éste señaló Dios el Padre. Entonces le dijeron: ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo: esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Es interesante que la gente pregunta: ¿qué debemos hacer? Me encanta que Jesús siempre responde a las preguntas de las personas. Es algo que quizá los cristianos deberíamos aprender. Muchas veces no esperamos que la gente pregunte. Muchas veces queremos ser nosotros los que adoctrinamos o hacemos proselitismo religioso. Pero el Señor Jesús espera la pregunta de la gente: ¿qué debemos hacer? Y cuando la gente pregunta, Él tiene respuesta: que creáis en el que Él ha enviado. Jesús ya está al otro lado de nuestra necesidad espiritual. Él ya ha provisto para nuestra necesidad espiritual. Él ya nos salvó muriendo en la cruz del Calvario. En el versículo 35 ratifica: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. En el versículo 40 dice: y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. ¿Sabe qué? Por nuestra necesidad espiritual no tenemos que hacer nada, solo creer
en lo que Él ya hizo. Él está al otro lado. Él concluyó la obra. Él dijo, ya está terminada esta tarea. Es bueno saber que el Señor está al otro lado. Probablemente estamos inquietos por el futuro, pero esto no toma por sorpresa a Dios. Él está al otro lado. Él puede animarnos en medio de la tormenta, en medio de la necesidad de provisión y en nuestra necesidad espiritual. Depende de nosotros si queremos seguir remando solos o preferimos invitarlo a nuestra barca. ¿Qué va a hacer usted? Espero que tome acción buscando a Jesús, porque Él está al otro lado. Muchas gracias y hasta la próxima oportunidad.